6:28 de la mañana en la línea 3 del Metro de Panamá sigue avanzando y ya se siente el progreso. Es una obra pensada para mejorar la movilidad y la calidad de vida de miles de personas en Panamá Oeste. Cada día los trabajos continúan en distintos puntos del trazado con un solo objetivo: ofrecer un transporte moderno, seguro y confiable. La línea 3 avanza y con ella avanza el futuro de nuestra movilidad. En Óptica Sosa y Arango, asegura el año escolar de tus hijos con el 25% menos en compra de lentes completos en todas las sucursales. Además, tus lentes están protegidos con un seguro por un año contra daño accidental o robo con violencia. En Óptica Sosa y Arango protegemos tus ojos y tu inversión. Café Robusta está contigo en cada rincón del país. Lo encuentras en todos los supermercados y mercaditos de Panamá, disponible en grano o molido, listo para que disfrutes el sabor auténtico de nuestro café. Para cuando es bueno, se queda. Y Naturgy informa a los clientes de Ancon que el próximo 5 de marzo se estará realizando un trabajo de mantenimiento preventivo en la red eléctrica de 7:15 de la mañana a 1:15 de la tarde. Este mantenimiento afectará el suministro de vía Puente Centenario y áreas aledañas. Ofrecemos disculpas y agradecemos su apoyo durante este periodo. Estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad de tu servicio eléctrico y asegurar una mayor estabilidad en el futuro. Tu energía es nuestra prioridad. Ya son las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Doña Reyes, muy buenos días. Buen día a esta hora la audiencia también. Gracias, Belice. Buen día también, Foncho. Controles con Lucas Manuel. ¿Cómo está, Gonzalo? Todo bien. Estaba observando, de verdad que esto no es nuevo, con estos temas de los peinados y el... No, pues. No, pues. ¿Por qué hacen de eso un debate? No. Yo también entiendo. El mundo cayéndose a pedazos Sí. y aquí debatiendo por un peinado. Discúlpeme, Tan fácil pero... seguir las reglas. Pero vayas allá al área como periodista de guerra, ¿no? Y No, tira despacho de allá. pero, y ¿Qué cara. tanto le preocupa? No, pero y cara, hablemos de cosas, de otras cosas, un peinado, o sea. Peinado. Ujú, me preocupa eso. ¿Por qué le preocupa? ¿Por qué le preocupa? Porque A ver. mi hija tiene el cabello así. ¿Qué le parece? Sí, pero... Y no le han dicho nada. Ajá, es que... Pero- Como por qué le tendrían que decir algo. Porque todos los años vienen con el mismo tema, que el tema del corte, el peinado, Ajá. que no sé qué. O sea, hace un mes de ese tema, un día de la trenza y demás Ajá. para concienciar. Y yo un día ayer, visto, estaba hablando de ese tema. Para decir, oye, el reglamento que hubo, que... Exacto, hay que seguir los reglamentos. ¿Qué tiempo usted dejó el colegio? ¿Ah? ¿Qué tiempo usted dejó el colegio? En el 2017. Imagínese. Y estaba toda esa polémica. Ni siquiera se tocaba Ni el siquiera tema. se tocaba O sea, ese la tema. gente seguía las reglas sin ningún problema. Hmm. Nadie hacía tema de eso. Ujú. Me llamó la atención porque estoy abriendo aquí las redes sociales y todavía está la polémica del Sí, las personas están muy alteradas por ese, ese tema, ¿verdad? Sí. Pero bueno. El señor Gonzalo quiere hablar de Oriente De la Medio. guerra, Sí, sí. de la No, guerra. no, Siga hablando no. de la- yo la escucho porque usted es el que sabe. No, Mira, no, no. yo tengo una No, particularidad no. en esta vida. No, señor. Yo callo y escucho ante las personas que saben. No, Si yo lo que- no sé, no, yo me callo y yo escucho. lo que estoy y diciendo, aprendo. yo no dije que hablemos de la guerra. Yo dije, el mundo cayéndose y aquí pendiente de unos peinados. Pues, creo que en Panamá, en el país, Ujú. hay otros debates, incluso de la educación, más allá de un tema de un corte de cabello. No, ahora sí, ni hablemos de del periodo de incidencia legislativo. No, por ejemplo, Ni hablemos de eso. no, por ejemplo, a mí sí me preocupa, más que preocuparme, me genera duda Ujú. lo dicho por la ministra frente a lo publicado por el MEF en cuanto a la ejecución del Ministerio de Educación. La ministra, digamos, se aleja un poco de la información publicada por el MEF, que habla que hay una ejecutoria apenas del 17%. Ujú. Y la ministra dice, no, eso no es así. Entonces, ¿quién dice la información correcta? No, pero ¿quién detalla la información? No, la detalla el MEF, Ujú. pero la ministra dice, eso no es así. Eso no es así. ¿Quién maneja el dedillo la institución y sus recursos? ¿El MEF que los entrega o el ministerio que los ejecuta? El ministerio que los ejecuta. Por supuesto. Porque yo puedo ir nuevamente al MOP y el MOP también tiene según lo que tengo en mis números aquí como MEF, un nivel de ejecución. Es que el problema está que siempre lo vemos en el tema de nivel de ejecución, con números y dólares, o centavos, como dice el profesor. Y otras cosas mucho más allá, ya hay dineros comprometidos, obviamente que no salen dentro del presupuesto.
pero están comprometidos. Están comprometidos. Y eso también suma. Entonces, y eso se ve particularmente siempre en la Comisión de Presupuesto. Siempre. Que ¿cómo se llama? Los diputados, que sí, que el nivel de ejecución versus lo que te entregamos. ¿Para qué quieres más plata si no ejecutas lo que tienes? Porque apareció en el presupuesto el nivel de ejecución. Pero tú no sabes exactamente cuánto dinero hay ya con proyectos de, ¿cómo se dice?, de orden de proceder. Ese dinero está guardado ahí. Pero que hay en vigencia expirada. Obviamente eso no se contabiliza. Se contabiliza lo que se ha pagado. Sí, señor. Entonces, eso es igual que los peinados. Vuelve la retórica y caemos en lo mismo. Ayer estaba observando en el periodo de incidencia lo mismo, que los colegios cayendo, sé qué. ¿Qué hacemos entonces? Lo que pasa es que recuerde algo. Si usted no ejecuta el presupuesto, esa plata se pierde. No, esa plata vuelve nuevamente. Claro, pero no se y utiliza. se vuelve el proceso de... Cae en vigencia expirada, obviamente, pero hay gabinetes tan técnicos y de presencia nacional, entre ellos el Ministerio de Educación, que a veces el MEF maneja un número y el mismo ministerio maneja otro número, igual que el MOP, que es otro ministerio técnico de presencia nacional. Entonces, nos que limitamos en el nivel de ejecución y como ya no has ejecutado nada, no te digo más nada. A la ministra le preguntaron, ¿por qué la ejecución apenas al 17%? Ella dice, esto no es así. Esto no es así. Entonces, bueno, habrá que ver, en este caso, si la ejecutoria está por encima del 17%, como anuncia el MEF. Sí. Alguien tiene que tener los numeritos reales, ¿no? Esa es una buena pregunta. ¿Quién los tiene? Pues, obviamente, Icar, prepárese. Prepárese y no quiero huevenile, como dice el otro. ¿Qué le pasó? Tranquilo. Va a pagar más por la gasolina. Obvio. Usted lo dijo ayer, que eso es un efecto colateral. Va a pagar. Va a pagar. Y por otro lado, Icar, hay un buen titular para rescatar, porque también hay que rescatar las cosas buenas. Los ingresos tributarios aumentaron un 13%. O sea, hubo un récord de recaudación. Cosa de lo que hemos hablado aquí una y otra vez, cómo Panamá puede mejorar su recaudación fiscal. Aumentaron a raíz de, dice el detalle de la nota. El resultado, según la entidad, refleja tanto el dinamismo de la economía como el fortalecimiento de la administración tributaria, consolidando la capacidad, bla, bla, bla. Pero no habló de acciones para contrarrestar la evasión. Dice, la implementación de un plan de choque contra la evasión, acompañado de más auditorías y promoción de la lotería fiscal, fomentó una cultura tributaria. Puede ser, mire, yo vi, casualmente me tocó caminar aquí, miren, los vecinos de Soho, y no sabía que la semana pasada estaba jugando a la lotería, estaba lleno por el tema de la lotería. La gente le gustaba, la enganchó muy bien el tema de la lotería. Y por eso está pidiendo siempre las facturas y demás, pero puede que sea uno de los elementos, ¿no? Hablando de lotería, ¿y entonces quién está dirigiendo la institución? No sé, hay que preguntarle al presidente. A usted le toca esta semana. Si es que la hace Palacio, obvio. Si es que la hace en Panamá. Si se va para Darien, pues no puedo acompañar. No, porque la vez pasada también lo hizo en Las Garzas, uno de los 26 corregimientos de Capital, y usted dijo que tampoco iba para allá. Yo no. Me tocó a mí. ¿Ya usted sabe dónde van a hacer? No me han dicho todavía. No ha dicho todavía. Perfecto. Son las 6:36 minutos de la mañana. Profesor, muy buenos días. Buenos días, señor Gonzalo, señor Icar, buenos días. Buen día, profe, ¿cómo está? Joven Melissa. Buenos días. Buenos días. Buenos días al señor Alfonso y al señor Lucas Manuel, luego de un periplo. ¿Usted le vio el periplo? Oiga, señor? sí. De rico y famoso. ¡Wow! De rico y famoso. Profe, yo nunca he ido a asamblear. Yo no voy a volver. No, a mí no me ¿Usted preguntan. fue? Yo fui y dije no. Yo nunca he ido a una más Yara, pero nunca. cuando yo veo esa foto, son fotos, Dios mío, paradisíacas. Total. La El que disfrutó tiene, muy bien. ¿cómo que usted dice? Que tiene, El que puede, y el que no, que cree, como dice la señora. Critique. Yo no fui más nunca. Fui una vez y dije Yo nunca no he voy ido, más mire, nunca. pero las fotos que yo veo, wow. Porque la Constitución dice que se pagan impuestos que están previstos en la ley. Ujú. Y en San Blas o Cunayala, Como una Ayala. Ujú. te cobran hasta por mirar. Entonces yo dije, no voy más y no fui más, no he ido más nunca. Pero es paradisíaco, sí, todo Sin es duda. espectacular. Sin duda. Bueno, ahí andaba el señor. Así. Oiga.
dándose la gran... Todo estuvo en Caribe, porque No, también pero estuvo en Boca. mire que vino Y más. también fue dizque, a la laguna de San De San Carlos. Carlos. Por No, eso sí, vino sí. más bronceado. Está quemado, tostado, está quemado. Sí. Está bien. Color cobrizo ahí. Mientras el otro acá caricaturiza que el mundo se está viniendo abajo, Lucas Manuel andaba en su... Caricaturizo, Pero qué está barbaridad. bien, que disfrute. Pero ¿por qué la palabra Disfrute. caricatura? ¿Por qué? Porque caricaturiza la discusión del afro, No, pues. caricaturiza la discusión ¿De qué? de las máscaras. De las máscaras. ¿Qué No, pasa yo con no. las máscaras? Las máscaras yo no las caricaturizo. Incluso tuvimos un debate usted y yo. Pero con el tema del corte de pelo y el afro. Y, bueno. Estamos en el año 2026, siglo XXI. ¿Y eso qué tiene que ver? No. Hay cosas Pero más ¿qué tiene que importantes. ver? Hay cosas más importantes Bueno, que debatir espérese. eso. Es que muchas de las cosas importantes que pasan por la falta de formación. ¿Y qué tiene que ver eso con un corte de Que cabello? tú formas al individuo precisamente en esa etapa de su vida. ¿Qué tiene que ver eso con un corte de cabello? Que decía Melissa que hay que cumplir con las normas, con los reglamentos, con la ley, con la constitución. Y si en la escuela te dicen, mira, el corte de cabello es así, Tienes que si no seguirlo. te gusta esa escuela, cambia de escuela donde te permitan hacer lo que te da la gana. Tú estás formando al individuo. La discusión pareciera irrelevante. Sí, claro que parece irrelevante. Pero es que tú estás formando al individuo. Y no es verdad que tú lo deformas diciendo haz lo que te dé la gana. Bueno, Ahí lo estás deformando. Porque tú vives en una sociedad. Y en una sociedad, aunque no le guste, en una sociedad hay normas. por Pero- supuesto. Pero pero ¿quién a mí- está a mí- diciendo a que mí- se violen las normas? A mí lo que me llama la atención es que ya es un tema trillado. O sea, todos los años escolares vuelve el tema del Pero eso cabello. fue de un tiempo para acá, Sí. porque antes, antes, al menos que yo recuerdo, ese tema no estaba ni Pero por Meli, ahí. tú puedes ir con el famoso pin y te peinabas así con el cabello. Empezando con que yo no tenía el cabello rizado, No digo en tu salón. pero la gente iba, o sea, si alguien tenía el cabello rizado, pues iba con su cabello rizado. Pero afro no se puede, no puedes ir así, no lo puedes Pero hacer. afro es el pin, afro. O sea, que tú lo Sí, haces, que, ajá. que tú tienes el cabello súper big, súper Una grande. esponja así. Ajá, no. Que así entonces no el se alumno puede. que está atrás no puede ver el tablero. Exacto. Yo le voy a decir algo. Yo quisiera, y usted me caerá encima, yo quisiera que estuviésemos hablando si debemos prohibir o no los celulares en la escuela Por supuesto que no. que un tema de un corte de Pero el pelo. colegio- Pero es que El colegio que sí. Estamos debatiendo el regreso de los libros, irnos a lo digital. Eso es lo que tenemos que estar debatiendo. estoy explicando nuevamente. La escuela, bueno, ojo, también es un tema generacional. Cuidado. La escuela para mucha de la generación mía, más que yo, más arriba que yo, y tal vez algunos menor que yo, es luego de tu casa donde a ti te siguen formando. Por supuesto. Yo le decía, por ejemplo, a mis alumnos, yo no es que los estoy hostigando ni que el 1 o el 5, pero la razón de ser de esta materia en las ciencias sociales es que tú entiendas que tú, dentro de un año, cuando llegas a la mayoría de edad, te vas a incorporar como ciudadano. Y como ciudadano, ahora tendrás una serie de responsabilidades y de derechos que te otorga la Constitución y que te exigen las leyes ordinarias. Entonces, de eso se trata, que tú estás formando al individuo. Cuando el individuo tiene esa formación, después toma sus decisiones, si se deja el pelo largo, si se deja el pelo corto, si quiere andar en cuero, si quiere andar vestido, si quiere ser bon vivant, si quiere, ¡ey, O ya! si puedes, o si quieres, Pero profe, tú- profe, si quieres trotar sin la. Lo que no, así es, con el torso al aire. El torso al descubierto. Lo que no puede hacer la escuela es deformar al individuo. Pero Entonces, es que usted es que el problema es, profesor, y va mucho más allá de una norma que yo no estoy diciendo que no se tiene que cumplir. Evidentemente, si existe la norma, se tiene que cumplir. Lo que yo estoy diciendo es que en vez de adentrarnos en un debate sobre un corte de pelo, que es una norma que ya está establecida, deberíamos estarnos debatiendo No, otros puntos. Pero le explico por qué, Gonzalo, porque es que también han habido padres de familia que favorecen la tesis contraria a la de la escuela o la del Meduca. Entonces hay un debate en la sociedad. Hay un debate en la sociedad, porque te encuentras hoy por hoy con un padre de familia, mientras que antes, el padre de familia, no, lo que la escuela diga es lo que el profesor Sí. diga, siempre tiene la razón. Ujú. Ahora hay padres de familia que son, pues también pertenecen a otra generación y yo no sé si la palabra es desafiante, pero son más contestatarios. Entonces es parte de una discusión de la sociedad.
pudiendo estar contigo, de acuerdo que hay otra cantidad de temas que probablemente superan en importancia a ese tipo de discusión, pero es parte de la discusión en una sociedad. Y aquí se habla mucho de la reforma en la educación, pero de ese tipo de temas, de la parte de la formación del individuo, de esa casi que no se ha dado cuenta que de esa casi que no se quiere hablar. Quieren hablar de inteligencia artificial, que está bien. Quieren hablar de informática, que está bien. Quieren hablar de los cambios modernos en la tecnología, está bien. Pero del tema de la conducta del ser humano no se quiere hablar. Entonces, cada vez cuesta más que las nuevas generaciones entiendan que son parte de una sociedad. Y en una sociedad hay normas. Tú no puedes poner, Sí. así te da tu casa, Sí. ya sea un apartamento o una casa individual, los domingos como, ¿cómo que se llama? Cornelio, ¿cómo que se llama? ¿Quién es El Cornelio? vecino suyo que pone la música. Ah, Tulio. Tulio. Por más que Tulio sea el dueño de la casa, no puede poner el volumen a todo volumen la música porque está perturbando a los de al lado. Pero, profesor, el tema no se trata de una... Pero hay un tema de formación. Por supuesto, hay un tema de violación o no de una normativa. El tema es, bueno, ¿y qué hacemos para cambiar la normativa en el siglo XXI, año 2026? ¿Vamos a hablar de eso o nos vamos a quedar con la Ahí normativa está, del siglo XX? Está el tema de la formación del individuo, que es muy diferente a la transmisión de conocimientos. Pero es que usted... Son temas diferentes, Por aunque supuesto, afines. pero usted se basa en un tema, o sea, sin demeritar, ni más faltaba su opinión ni su argumento, en un tema estético. Es como, No. es que le voy a decir lo siguiente, le pongo un ejemplo, no me gusta ponerme como ejemplo, pero es como si a mí me hubiese definido mi educación, la de mi casa, la de mi escuela, el hecho que yo tengo un zarcillo ahorita o no, cuando lo empecé a utilizar hace mucho tiempo, incluso en la escuela. Es un zarcillo. Un arete. Ah, un arete. Entonces, lo que quiero decir es, ¿eso en qué cambia el individuo? A mí no me ha cambiado en absoluto. Hay unas normas, efectivamente hay unas normas. No se utilizaba el arete en la escuela. Pero lo que quiero decir es, este debate, más allá Pero en del la respeto a escuela- la norma, es, tenemos que, digamos, modernizarlo. Pero ojo, actualmente en los centros educativos no se permite aretes a los Mire, varones. no le voy a contar algo fuera de A los del varones. ámbito escolar. Cuando yo era presidente de Panamá Metro y contraté a unos técnicos cubanos para dirigir el equipo. Béisbol ya, fuera de las escuelas ya, y además un ambiente un poco más rough, ¿no? Y entonces llega los jugadores con convocados, pues, y están los cubanos. Y entonces llegan unos con, como dice usted, con zarcillo. Acá le decimos arete. Entonces el cubano dice, mira, oye, aquí yo respeto a todo el mundo, aquí cada uno. Pero cuando estamos aquí en el terreno, nadie con el arete. Te lo pones antes del estadio o después del estadio. Pero aquí en la práctica y en el equipo, cuando sale el equipo, no lo acepto. Bueno, si tú quieres estar en el equipo, te lo tenías que quitar. Como en efecto, tú veías a los muchachos llegando y quitándose la vaina. Es decir, nuevamente, es un tema que pudiera ser irrelevante, ¿no es así? Sí. Pero después que tú formaste al individuo, entonces si el individuo decide ponerse un parche en el ojo, pues es su libertad. Viva la libertad. Y fíjese que yo sí creo en eso, en que la libertad es libre. Así como están ahora los Terians. Los terias, sí, eso es su derecho. Eso es su derecho. Pero previo a esa decisión que tomó el individuo de hacer, de vestirse, de peinarse, de lo que le dé la gana, tú hiciste la labor para cual eres teóricamente competente como Estado y como educador. Formar al individuo. Y ya después que el individuo tiene toda la información, ya entonces toma sus propias decisiones. Pero es que no puede ser que la escuela distorsione. Es que no La tiene... escuela forma Sí, sí, la escuela forma. Efectivamente es así. o ayuda a formar. Pero le voy a decir algo, y usted lo ha dejado muy claro. La formación del individuo bajo normas, bajo derechos, bajo deberes, es muy distinta de 1940 y tanto al año 2026. Sí. Entonces, lo que quiero decir es, no es que se viole la normativa, ni más faltaba. Lo que quiero decir es que creo que hay que modernizar una serie de debates que se están quedando atrás cuando no estamos realmente tomando en cuenta y debatiendo lo que se tiene que debatir. Pero, Gonzalo, es que el debate del cumplimiento de las normas no se está quedando atrás. Es un tema que sigue vigente. Otra cosa es el pensum.
Pero el tema, o sea, cuando tú das ciencias sociales, por ejemplo, hay un tema, una parte que tienes que hablar del instinto gregario del ser humano, que no es otra cosa que vivir que asociarse el hombre con la mujer. Bueno, y en los tiempos modernos, el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, y listo. No pasa nada. Pero eso es un instinto gregario del ser humano. Entonces tú le tienes que explicar al individuo, pero cuando le explicas eso, le tienes que explicar que sí, ese instinto del ser humano de asociarse implica que si tú te asocias, si tú eres hombre con una mujer, la mujer con el hombre, o el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, cada uno va a tener también sus propias normas. Y entonces te tienes que poner de acuerdo. Sí. Y luego entre las dos personas, el entorno en el cual está. Sí. Que hay normas que tú tienes que cumplir. Porque también viene el tema del respeto. Eso no es un tema académico puro y duro. No. Es un tema de formación del individuo. Pero vuelvo a explicar. No es un tema de que se viole la norma, profesor. Yo no estoy aquí incentivando a que se viole ninguna norma. Lo que estoy diciendo es, los tiempos... Te doy un ejemplo. No hablemos del corte de cabello. Hablemos de la percepción que se tenía años atrás y de cuán permisivo o no era la sociedad frente a los tatuajes. Es correcto. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué Es usted se correcto. tatuó? Porque a mí me dio la gana. Así es. Perfecto, Me dio la gana. perfecto. Ahora bien, ¿Se tatuó antes o después de adquirir la mayoría de edad? en el quinto año. Ujú. Pero lo que quiero decir es, quinto año, 17 años, sí. Pero lo que quiero decir es, antes el tatuaje, por poner algo estético, incluso era mal visto por la sociedad. Aquí en Panamá era muy mal. Entonces, incluso usted no podía ejercer algún tipo de profesión porque tenía tatuajes. Sí, entiendo esa parte. Entonces- Pero ¿usted se tatuó porque a usted le dio la gana o usted se tatuó por la tendencia que hubo de la moda en ese momento? Pero y sí- todo el mundo se tatuaba. Es una mezcla. Pero tengo La 17 respuesta a eso es una mezcla. Pero sí, pero porque me dio la gana. Entonces, cuando yo tenía 17 años, o sea, hace 23, lo que quiero traer a colación es, era muy diferente la posición, incluso ya en Venezuela, sobre el tatuaje. Y uno veía un abogado con tatuaje y decía, este señor, ¿qué va a saber de derecho? Está todo tatuado. Y ahora es completamente normal verlo. Entonces, lo que quiero decir, no es que se viole la norma. No es que se incentive que la gente haga lo que le dé la gana. No, todo lo contrario. Porque Lo que quiero decir es modernizar el debate. una cosa es modernizar y otra cosa es la moda, Bueno, señor. bueno. Sí. Sí, la moda es un uso social también. Sí. Y Es la cierto. pregunta de dedicar a Gonzalo como a cualquier otro es válida. Y cada uno va a dar su propia respuesta. ¿Es por moda o porque me gusta o Pero por es lo que, que profe, fue? En mi generación, yo lo he contado aquí varias veces, en mi generación, todo el que estaba tatuado efectivamente era muy Sí, mal visto. pero- Muy mal pero, visto. profe, ahora ya no. Ahora es actualmente normal. yo tengo sobrinos adultos ya mayores y yo le pregunto eso. ¿Por qué te tatuaste? No, porque es que yo decidí. Tú no decidiste. Pero claro que sí. la pero, corriente te llevó. pero ¿qué tiene que ver eso, Ricardo? La moda. La No- moda. no La ti- moda, tiene sí. que- La Cien- moda. La 100%. moda te lleva. 100% es la moda. Pero Te ¿qué presiona y te tiene? lleva. Pero Yo que- me tatué porque, claro, yo quería, pero porque alguien me llevó a hacerlo. No La era moda porque cambio. No, ya- realmente me nació a mí. No, pues. Sino por moda. Claramente fue por moda. Por moda. Pero, Por moda. o sea, lo que yo quiero decir es, sí, bueno, si sea por moda o no, da lo mismo. El punto es que la modernización del debate se tiene que dar. Y aquí, como dice un oyente, Es correcto. este tema del aspecto físico, de cómo se ve, de que si el pelo, a mí me parece que es un debate del siglo XX, cuando deberíamos estar debatiéndonos otras cosas, incluso modernizando el tema del estudiante, cómo se ve, derechos, Yo deberes. estoy de todo. acuerdo, estoy de acuerdo. Mi único punto, y podemos ir ya cambiando, mi único punto es ese. Tú estás ayudando a formar al estudiante. Y uno de los aspectos de la formación es que entiende que hay que cumplir normas. A veces normas que no te gustan, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A mí hay una cantidad de normas en este país que no me gustan. A mí también. Pero están vigentes y las tengo que cumplir Mira, como parte de esta sociedad profe, y como ciudadano. En los trabajos, en los PH, En todas en la partes. sociedad, en las Así barriadas, en las universidades hay normas. Mira que con el tema de las máscaras, a alguien aquí, ustedes aquí que me acompañan o que nos acompañamos todos los días, saben que yo les tengo un respeto y un aprecio personal y particular porque lo he visto ir creciendo en la vida política como Juan Diego Vázquez.
Yo, caramba, ¿cómo Juan Diego cae en esta historia? Es que la gente tiene derecho a protestar. Sí, está consagrada en la Constitución. La gente tiene derecho a vestirse como quiera. Sí, es una libertad. La gente no tiene derecho a taparse la cara. En una manifestación, con todo el respeto y el aprecio que tengo a Juan Diego, no. En una manifestación no tienes derecho a taparte la cara porque la proclividad a delinquir, tal vez no el manifestante legítimo, pero sí el que le sigue, aumenta. Entonces se distorsiona la discusión de la máscara. Y llegan incluso algunos a decir, bueno, yo me quito la máscara, pero los policías también que se la quiten la de ellos, la de la antigas. Entonces se distorsiona el debate. Lo que comenzó por la máscara en las protestas, Juan Diego lo llevó hasta la vestimenta. Y dije, pero que le... Bueno, yo sí creo interpretar el discurso de Juan Diego, creo. Pero hay un debate también interesante, que lo decíamos acá en contraposición de lo que puede pasar en otros países. La pregunta es, yo creo que en Panamá hay un debido proceso. Quiero creer y que hay democracia. Pero parte del argumento que da Juan Diego Vázquez, y ahí yo sí le doy el check y sí lo acompaño, es que usted dice, bueno, yo no utilizo la máscara y yo salgo a protestar, incluso salgo a protestar en contra de este gobierno. ¿Y qué seguridad me da a mí de que no me vean y me voten o me echen? El reclamo de tus derechos. Pero yo le estoy diciendo a usted que en dictadura, no me jodas, en dictadura aquí salíamos todos a protestar sin ninguna máscara en la cara. Le hago una consulta. Ni en ninguna otra parte como el otro. Usted cree, y no hablo del Ejecutivo, hablo de mandos medios. Si usted, voy a poner un ejemplo, usted es director del Ministerio de Educación y ve una protesta a un subordinado suyo en contra del Ministerio de Educación, ¿qué cree que va a pasar? A los educadores que fueron a la huelga, ¿los votaron a todos? No. Votaron a una parte. A los que insultaron, a los que y ahí están, subiendo y bajando escaleras. Vayan a ver qué hacen. Qué bien votados quedaron. Pero bueno, están recurriendo, ahí los vi en estos días en el Ministerio Público, están recurriendo a las instancias donde puedan ir, la ley les faculta a recurrir. Pero no es. ¿En qué cabeza cabe protestar con la cara tapada? Ahora, y además, pierde la legitimidad la protesta cuando te tapas la cara. En esa protesta de los profesores, que siempre ha sido muy pintoresca con el tema de los tamboritos y eso, yo no vi un profesor con el rostro tapado. No. Es que vuelvo a decir, yo tengo ahí una cercanía con Juan Diego cuando se habla del argumento de si se puede utilizar la represalia del hecho de que usted salga a protestar por parte de algún jefe suyo, directo o indirecto, sobre todo si es una protesta. Esa parte del riesgo siempre existe. Y por eso cuando tú eres manifestante, tú tomas la decisión de manifestarte a cuenta y riesgo de las cosas que te pueden pasar. Pero no tampoco así. Pero así? como si lo hacíamos en dictadura. Pero, a cuenta y riesgo hasta que te dispararan. Eso es una cosa. A tiros te sacaran. Como ahí en el cruce de la calle 50. Eso es una cosa. Pero otra cosa no, como que una cosa es lo mismo. No. Cuando tú eres manifestante, perfecto. Tú sabes lo que tú haces. Sí, pero usted no puede decir, bueno, es que yo no voy a protestar porque si protesto me votan. No. Yo hablo de eso. Oye, lo que estoy diciendo. Cuando tú eres manifestante, sí, en la faceta que sea, y tú decides, vamos a manifestar nuestro repudio a esto, aquello, a lo otro, tú sabes a lo que tú vas. No es que a ti te llevan de la nariz para la manifestación. Tú tomas, igual lo que hablábamos hace un momento, la libertad tuya de decir, yo voy a protestar. Aquí vimos en medio de las tensiones que se dieron, y yo lo pongo como ejemplo, una manifestación de la Universidad de Panamá, no había nadie con la cara tapada. Fue enorme la manifestación. Salieron de la universidad, llegaron al punto donde querían llegar y regresaron y no pasó exactamente nada. No pasó exactamente nada. O sea, cuando tú te tapas la cara, tú le estás quitando legitimidad a la protesta. ¿Por qué te tienes que tapar la cara? Entonces no vayas. O vamos al otro punto. ¿Acaso no sabemos todos en Panamá que cuando Suntrack salía a la calle, no se limitaba a la protesta cívica normal, sí, sino que salía a meterle los dedos en los ojos a la policía para producir y generar la represión? Bueno, si es que eso está en el juego, lo hacíamos nosotros también en dictadura. Había que fomentar la represión para denunciarla. Sí, eso está en el juego también de la lucha.
Pero cuando tú te tapas la cara, olvídate, ya tú estás en otra historia. Ahora, del proyecto yo sí puedo cuestionar, que no estoy de acuerdo, es la penalización altísima, profe. 6 años. 4 y 6 6. años por taparte la cara. 4 y 6. Sí, tal vez es una exageración. Sí. Tal vez no, Para otros, es una exageración. para unos delitos que aquí en Panamá que tienen mucho más graves, obviamente. Esa parte sí. Que si los tiempos, que si ahora, que porque se está blindando. O sea, eso, hombre, lo ve, cada quien lo analiza en su momento. Y todavía el documento no llegó al legislativo. No. Cuando llegue al legislativo. Sí, eso me no. parece un exceso, ¿no? Sí, 6 años. la penalización, es sí. un exceso. Pero bueno, 6:59 minutos. Hoy, 3 de marzo, estamos exactamente a 100 días de el Mundial de Fútbol. ¿Qué le parece? Y entonces Gonzalo nos va a decir, el mundo se está viniendo abajo. Y nosotros del mundial. Y nosotros... Pero a usted le gusta cae la boca al otro. No, ya. Y ya está con nosotros. Tomás Aristizábal de JM, pero antes vamos a presentar un video. A 100 días para el Mundial 2026. En JM Deportes analizamos la realidad de Panamá de cara al evento más importante del año. Uno se pregunta, ¿qué estaríamos haciendo si no hubiésemos clasificado? Confío en que Panamá va a seguir en carrera después de terminada la primera historia. Seguir haciendo historia. Tenemos a los protagonistas más influyentes de nuestra selección. Seguramente tenemos jugadores con mucha capacidad y sobre todo con mucha hambre de gloria, así que vamos a ir a competir. ¿Qué ocurrirá con Panamá en los próximos días? Tenemos un rival sudamericano De muy buen nivel. de muy buen nivel. Este martes 3 de marzo, durante todo el día, contenido exclusivo, jmdeportes.com, Arcamedia y todas nuestras plataformas. Panamá, a 100 días del Mundial. Don Tomás Aristizábal, a 100 días, el mundo se entera que Irán ha dicho que no va al Mundial. Cuéntenos rápidamente. Buenos días, profe. Saludos, Icar, Gonzalo, Buen día. Melissa. Buenos Este, días. A 100 días para la Copa del Mundo. Y no solo eso con Irán, sino que también a 100 días la selección panameña de fútbol está lista para lo que será nuestra segunda participación en las Copas del Mundo, como veíamos ese video promocional antes de darme pase. Agradecemos, por supuesto, el espacio acá en JM Deportes. Tenemos una programación completa en JM Deportes, Arcamedia y a través de nuestra plataforma web, nuestras plataformas digitales, sobre todo la realidad de Panamá y un poco la realidad del mundo, como bien comentaba, lo que sucede, los problemas extradeportivos que invaden a Irán, que no le permitirán estar en la Copa del Mundo. Además de eso, a nivel local, por supuesto, la selección panameña lista. En marzo se miden a Sudáfrica y todo esto y más, por supuesto, en este especial que hemos programado para ustedes a través de, reitero, Arcamedia y todas nuestras plataformas digitales. Profe, mire, para este especial a 100 días de la Copa del Mundo, hablamos desde dentro, desde el corazón de la selección panameña de fútbol, en una entrevista muy peculiar, muy especial, lo que es, escuche bien, el gerente interno de comunicaciones, el que se encarga de toda la parte logística con los medios y jugadores. Pedro Vita, ¿le parece si lo escuchamos? Adelante. Sí, al final a uno le pasan cosas como le puede pasar a cualquier persona. A 100 días del Mundial, JM Deportes presenta una entrevista reveladora. A mí en lo personal me tocó enfermarme de manera fuerte, delicada, pero por suerte me recuperé. De manera fuerte, delicada, pero por suerte me recuperé. La otra cara de la selección. Personal, lo mismo pasa con los jugadores. Nosotros solo vemos la parte pública. Yo disfruto día a día el trabajo que tengo. Desde que tengo uso de razón soy amante y fanático del fútbol a través del periodismo. Pedro Vita, en exclusiva con JM Deportes, a 100 días del Mundial. Siempre internamente uno se pregunta, ¿qué estaríamos haciendo si no hubiésemos clasificado? No, en el liderazgo. Sí, te tengo que dar un primer nombre que... jmdeportes.com, Arcamedia y todas nuestras plataformas. A 100 días del Mundial, profe, y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora, JM Deportes Arcamedia no solo conversa
con los organizadores, sino también conversa con los protagonistas. Conversamos para Arcamilla JM Deportes con Eric Davis, uno de los pocos, escuche bien, que jugarán 2 Copas del Mundo. Reiteramos o recordamos, estuvo en la Copa del Mundo de Rusia 2018 y ahora estará en la Copa del Mundo de los Estados Unidos, México y Canadá. Eric Davis. Un jugador histórico. Asistió con Panamá a su primer mundial en Rusia. Claro que sí, creo que todas las selecciones que están en el mundial tienen un gran nivel. Clasificó con Panamá al segundo mundial y hoy sueña con jugar nuevamente una Copa del Mundo. Seguramente tenemos jugadores con mucha capacidad y sobre todo con mucha hambre de gloria, así que vamos a ir a competir. Eric Davis habla en exclusiva con JM Deportes a 100 días del mundial. jmdeportes.com, Arcamedia y todas nuestras plataformas. A 100 días del Mundial, profe, JM Deportes y Arcamedia se preparan para lo que va a ser nuestra segunda participación histórica. Estaremos por allá, por supuesto, desde el lugar de los hechos, pero antes toda la antesala de lo que va a ser una Copa del Mundo especial en 3 países, 48 selecciones y, por supuesto, la selección de Panamá que dirá presente en los Estados Unidos, México y Canadá, este mundial a realizarse este año. Una pregunta en una línea. ¿Qué pasa si ya Irán dice que no va? ¿Cómo resuelve FIFA ese problema? Hay que esperar, profe, el comunicado de la FIFA. Se imagina o lo que se puede prever es de que una de las selecciones que están en este lado del continente aún en repesca tengan la posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo, se habilite una plaza más. Pero otra de las interrogantes que surge a 100 días es si la repesca será en México, es si la Copa del Mundo se disputará en México. O sea, hay muchas interrogantes aún en el aire para todos los fanáticos, y no solo los fanáticos, sino todas las personas que quieran asistir a la Copa del Mundo. Y bueno, en este panorama internacional a 100 días del Mundial, así está la situación, profe. Bueno, entonces ya saben ustedes, a 100 días del Mundial de Fútbol, hoy nos informa don Tomás Aristizábal, parte del equipo de JM Deportes. También tendremos al equipo de La Cancha involucrado en este proyecto, así como los de Launch Deportivo. Y dentro de pocos días le estaremos dando una noticia aquí para nuestros oyentes de Arcamedia con el tema del Mundial. Una noticia muy relevante le vamos a estar dando aquí a los oyentes de Arcamedia. Don Tomás, muchas gracias por actualizarnos. Muy amable. Gracias a usted, profe, Melissa, Gonzalo y Car por el espacio, por supuesto. Y adicional, rapidito, cobertura internacional de Arcamedia, Clásico Mundial. Jaime Rengifo estará viajando el día de mañana para Puerto Rico para llevar todas las coberturas, no solo del Mundial de Fútbol, como ya reiteramos, a 100 días de la Copa del Mundo, sino también del Mundial de Béisbol. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Tengan muy buenos días y recuerden, Arcamedia y JM Deportes es mundial. Gracias. Gracias, Tomás. 7:06 minutos. Allá también están viajando en estos días don Lemos Jiménez y Hipólito Murillo y Julio Todo el Ortiz mundo viaja, profe. al Mundial de Béisbol Wow. en Puerto Rico. El único que se quedó fui yo. El ¿Por Clásico qué no fue? Mundial. Le iba a preguntar Para que, eso. para que se quede claro. No, Lemos Jiménez me bajó el bus. Ah, Así. sin No casco. vas. Sí, no vas. ¿Y eso? Yo no sé. ¿No vas? Y ahí me dijo, No voy, vas. pues. ¿Y usted? ¿Qué quieres que te diga? ¿Tiene tanto poder así? Él es el que manda en esa área. Ah, Aquí nos escribe Luis Eduardo no sabía. Camacho. Ajá. Y dice, con el 99.5% de las escuelas que iniciaron clases desde el primer día, los diputados del parvulario tóxico volvieron con la triste historia de computadoras versus mantenimiento. ¿Quién dice eso? Luis Eduardo Camacho lo manda, que nos está escuchando. Mire cómo nos saca ya del carril. Y entonces usted para alterar a Icar se lo lee. No, en su solamente cara. leí No, un sí, también me comentario lo mandó a de mí un más oyente. temprano y lo leí. Ujú, como si fuera Lo leí, pero para consumo interno. Yo ayer, por alguna razón que no entiendo, me dio por poner la asamblea. Y ya que el Melissa lee el comentario del diputado Camacho, a mí también me llamó la atención que me acordé mucho del presidente Endara, ¿no? Cuando iba a decir cuando Icar se acuerda, si él ni por ahí no estaba ni por ahí cerca. Pues el presidente Endara está en bachillerato, profe. Los periodistas lo asediaban, ¿no? Ujú. Con las preguntas, cada vez que lo veían, lo encontraban en algún evento.
Dice, mire, lo que pasa es que el Nara con su característica actitud de bonachón, lo que pasa es que todos los días despegue el avión de Copa, o de Avianca creo que fue que dijo, eso no es noticia. Pero cuando se cae un avión, esa es la noticia. Entonces, para los diputados, que la escuela X, Y o Z tenga goteras y se esté cayendo es la noticia. No es la noticia que la mayoría de las escuelas sí estén funcionando. ¿Y por qué no es la noticia? Porque lo normal es que estén funcionando. Claro. Eso es lo normal, esa parte se entiende, pero en boca de cualquier diputado, no de ninguno en especial, de cualquier diputado, pues eso tiene una connotación política también, hay que advertirlo. Sí, obvio. Para la jodedera. ¿Cómo es? Jodedera es jodedera. Sí. Entonces, no hablan de que las otras escuelas sí están, hablan de que una o dos o tres no están. Entonces, hacen de eso un ruido pues para facturar políticamente hablando. Pero bueno, al final de la historia lo que sí se espera es que el año no sea traumático, que el año lectivo no sea traumático. Van a haber problemas, normal. Van a haber situaciones de tensión, normal, pero que no sea traumático particularmente para los estudiantes. Ahora bien, dice Gonzalo dice Trump que la crisis allá va a durar 5 semanas. A segunda. Empezamos por 10, ahora vamos por 5 semanas. ¿Pero dónde están los asesores de Trump? Yo no lo sé. Lo mismo le dijeron, señor. Lo mismo no, pero lo mismo dijo con Ucrania, acuérdese. Sí, sí. Ya vamos por 4 años. Exactamente. Pero entonces, ¿qué pasó allí? ¿La inteligencia está fallando? Yo no lo sé. Es que yo creo que la gente piensa que Irán es Venezuela. Y es todo lo bueno, contrario. ahí sí, fíjese que sí. Yo creo que mucha gente, y cuando digo mucha gente aquí en Panamá, no digo en el resto del mundo, pensaban que lo de Irán era un bistec de 2 vueltas. Sí, no. Y obviamente no, algunos, y no tienen por qué saberlo, pero algunos obviamente no sabían de lo que estaban hablando. No es poca cosa Irán. Además, recuerde, Gonzalo hacía el recuento ayer, esta historia comienza en 1979, cuando cae Reza Pahlavi, el Shah. El Shah de Irán. Han pasado 46 años. Y en esos 46 años, desde el Ayatollah Khomeini hasta este último que acaban de matar, Irán se ha ido armando, se ha ido estructurando, acumulando riqueza de alguna forma, y ahí está. Ayer le cayeron encima una base británica. ¿Es así? Por haber dicho al primer ministro allá en Londres que le iba a permitir a Estados Unidos usar sus bases para sus operaciones. Y en España se le arma un tinglado al señor Pedro Sánchez por hacer lo contrario de lo que hizo el británico. Todo lo contrario. Que ojo, era evidente que iba a ocurrir eso. Era evidente. Oiga, hablando... Es evidente. Porque Pedro Sánchez... En el caso de España. Por supuesto, pero es que Pedro Sánchez es la antítesis de Israel y Estados Unidos en conflictos bélicos. O sea, era evidente que Pedro Sánchez iba a actuar como actuó. Sí, pero está partiendo de esa base, pero lo que está en discusión aquí es algo más allá que eso. Pero usted cree que Pedro Sánchez le iba a permitir a Estados Unidos tener bases militares, utilizar sus bases militares. No, tener bases sí no, tiene. Utilizar. Utilizarla, no. Por lo que entendí, yo no sabía y no tenía por qué saberlo, en el acuerdo de la utilización de esas bases, España tiene que autorizar a esto, aquello y lo otro, y él dijo, para ese conflicto las bases no se van a poder usar. Entonces se ha metido ahora en un berenjenal, pues. O estás o no estás en la fiesta. Sí, así es. O hacen que estés. Y él es de la OTAN. España es parte de la OTAN. Pero es uno de los 3 países que no ha aumentado su presupuesto de defensa. Le saca la lengua a Trump, ¿no? Y él y Netanyahu no es que sean los mejores amigos. Wow. El asunto se le pasó de castaño a castaño oscuro al señor Trump y su equipo. Esto le está tomando más tiempo de lo que esperaba. Le va a tomar mucho más tiempo. Muchísimo. Si él le está diciendo 5 semanas, es porque va a ser más. Estoy de acuerdo. Pero yo no sé si usted vio la imagen ayer. Esa imagen es súper poderosa, ¿no? El presidente Macron y su tren ejecutivo cantando la marsellesa y de fondo un submarino nuclear, ¿no? Y el señor diciendo, si se osan a atacarnos, nosotros vamos a responder
Ahora, y vamos a utilizar nuestra arma nuclear. el capítulo que me perdí es por qué Macron dijo eso. O sea, ¿qué hizo que Macron dijera eso? Porque creo que lo estaba mostrando, creo que estaban como... No, pero tuvo... No, digo, Bueno, por el conflicto, tuvo, pues. sí, pero el conflicto comenzó sin Pero ellos. atacaron base, ¿no? Por supuesto. No, el conflicto franceses comenzó no. sin ellos. Algo tuvo que haber pasado para que Macron saliera Bueno, porque, con porque, esa Irán, bravuconada. porque Irán declaró la guerra abierta contra Occidente. Irán ha dicho, la guerra está abierta contra Occidente. Y cuando hablamos de Occidente son los aliados de Estados Unidos. Recordemos que incluso antes de ayer un dron cayó en Chipre, proveniente Sí. de Irán. Bien. Pero desde el sábado, cuando esta historia comenzó, Europa estaba callada, institucionalmente hablando, Sí. sus gobiernos. Y el sábado y domingo, todo estaba concentrado entre Israel, Estados Unidos, Irán. Y entonces Irán bombardeando a todos los países alrededor de Israel, que de una manera elegante han hecho causa común con Israel. Y a Israel. Pero hasta ese momento, nada de Europa. El primero que sale levanta la cabeza es Pedro Sánchez diciendo las bases de Estados Unidos en España no se van a utilizar para este conflicto. Luego, el primer ministro de Reino Unido dice, hemos autorizado a que utilicen las bases nuestras en tal y tal lugar. Entonces, Irán bombardea esta base británica. Y en medio de eso sale Macron diciendo, vamos a utilizar todo nuestro armamento nuclear y además no voy a informar más del inventario de armamento que tiene Francia. Pero vamos a usarle con toda la fuerza. Y yo quedé, espérate, pero ¿qué capítulo me perdí? Bueno, porque ¿Qué dijo Irán No, sobre pero Francia? es que no tiene que decir Irán absolutamente nada. Es que estamos viendo conflictos en Ucrania, estamos viendo conflictos en Irán, y lo dijo, en este mundo peligroso e inestable, para ser libre hay que ser temido. Punto y final. Y Francia es la cuarta potencia nuclear del planeta. Aquí lo que está haciendo Macron, no en defensa del señor, es decir, veo que se están abriendo flancos por todos lados, nosotros tenemos que decir presente. Vamos a usar, en caso de que nuestros intereses estén, digamos, en juego, lo que haya que utilizar. Pero sí, Gonzalo, sí, pero ellos estaban callados, no habían dicho nada. Bueno, profesor, Y pero lo que yo hasta el estoy- día sábado no había conflicto Lo en que Irán. estoy diciendo es que algo tuvo Sí. que pasar El profe o pregunta algo algo que tuvo que preciso. haber dicho Que haya para que provocado. Macron le apretaran el botón y saliera a decir, vamos a utilizar toda la fuerza contra ustedes. Y a partir de hoy, Francia no informa más de sus armamentos, no da más inventario de sus armamentos. Pero contra ustedes no dijo no dijo específicamente contra Irán, dijo contra quien se ose, Yo juraría que sí habló contra Irán. y con Rusia también tiene el mismo conflicto. Con Rusia, yo no le escuchaba hablar de Rusia, le escuchaba hablar de Irán ayer o antes de ayer cuando habló. Dice aquí Jorge Luis Sánchez que el hecho porque Francia ingresa es porque el ataque que hizo Irán fue a un objetivo francés en Dubái. No sabía eso. Ni idea. Más Macron no se había mantenido aislado. No sé, por eso digo, imposible que yo esté pendiente minuto a minuto de todo lo que se está diciendo, pero yo quedé fuera de lugar cuando ¿qué pasó? ¿Qué se dijo o qué se hizo para que Macron haya salido desafiante además? Con mucha vehemencia salió Macron a decir lo que dijo. Y mientras todo eso pasaba, 10 panameños arrestados en Cuba. Sí. ¿Alguna información tienen ustedes distinta a Porque la que tengo yo? la Cancillería se pronunció, pero Sí, se pronunció. Cancillería confirma detención de 10 panameños en Cuba y pide respeto a las garantías procesales. Pero hay información cruzada, y que ahora es mi punto. De acuerdo con la información preliminar. Le digo la que yo proporcionada, tengo. El caso se encuentra en etapa inicial de investigación y será remitido a instancias fiscales correspondientes. Mire, la que yo tengo la logré en un almuerzo donde Melissa nos dejó plantado a nosotros. Yo fui al almuerzo, Melissa ostensiblemente no fue, y allí me enteré, según esta fuente, que estos 10 muchachos pertenecen a una religión, y que el séptimo día, ¿El qué? Séptimo día, me suena. Séptimo día. De los santos de los últimos días, algo así. no, ¿Pero qué es una religión?
Son evangélicos. ¿Sí? Bueno, estoy diciendo lo que me dijeron. Adventistas. Del séptimo día. Iglesia Adventista del séptimo Eso, día. debe ser. Esa adventista. Por ahí pasó usted también, ¿no? No. No, por ahí no. Ok. Y que estaban recogiendo alimentos para llevar a Cuba en medio de la crisis por la que atraviesa aquel país. Llegaron a este sitio y, de hecho, yo recibí un video ayer, déjame ver si lo encuentro, y llegaron a este sitio para repartir esos alimentos y se formó una fila pues monstruosa. Y entonces el gobierno de Cuba los acusó de que estaban De instigar. soliviantando. Esa es la versión que yo recibí ayer en el almuerzo, donde yo ni sabía que eso había pasado. Allí me informaron, acaban de tener a 10 panameños, son 10 muchachos. El gobierno de Cuba ha hecho acusación formal. Sí, claro. Con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo. Casi que ridículo, ¿no? Casi que ridículo. Según las investigaciones del Ministerio de Interior de Cuba, una vez cumplido el objetivo, debían abandonar el país y recibirían $1.500 cada uno aquí en Panamá. ¿De verdad que tú irías a confeccionar pancarta por 1.500? Pero usted tiene otra versión, que es la de entrega de alimentos. Es la versión Ante que la yo situación que recibí. vive Cuba, oye. Y es la versión de este lado de Cuba. Ahí tiene Melissa el video, si lo quiere compartir. ¿Qué me mandaron? Está en Instagram. Camino a la democracia pacífica de Cuba. Y van a ser imputados por terrorismo. Y déjeme ver si tengo el otro. Además. Sí, señor. Wow. Y aquí tengo el otro, donde se ve cuando están recogiendo o comprando alimentos en Panamá para llevarlos a Cuba. Ahí Melissa tiene los dos ya. Si lo quiere compartir. ¿Y la Cancillería qué dijo? La Cancillería de Panamá Sí, solicitó que se respete el debido derecho. en Cuba. No, yo no veo ni a esos muchachos ni a ningún panameño metiéndose en estos tiempos En modernos. Cuba. En Cuba. No hace mucho sentido eso. No hace mucho Que sentido. por cierto, ayer Díaz-Canel pidiendo cacao, ¿no? ¿Te lo vio? Bueno, que eso se está desmoronando. Ah, Eso. pero Díaz-Canel diciendo que el modelo económico de Cuba tiene que cambiar. Ahora. Mr. Eso Marco Rubio presionando, ¿no? Se está desmoronando. Ya lo tiene, Melissa. Sí. A ver si lo podemos compartir ambos. ¿Cuál va primero? Ya va. El primero que les voy a poner. Me da un momentito. El primero debiera ser el último que le mandé. Es que usted me mandó un tweet con una nota de una prensa. Pero no tienen video. Tiene. Yo vi un video que estaban comprando disque café y no sé qué y no sé qué. No, sale Ah, un ¿será que es noticiero. otro? Sale un noticiero. ¿Será que es otro? Entonces ponga el segundo. El que se está descargando, me da un momento. Yo vi uno en donde ellos están aquí en Panamá comprando. Y luego ya salió la lista, ¿no? De los nombres. Ese es la lista de los nombres de los Eso panameños. está en el tweet que me mandó. Dice: 10 panameños privados de libertad están en Cuba detenidos injustamente. Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Evelyn Edith Castro, Anthony Williams Jules Pérez, Omar Gilberto Urriola Vergara, Michael Jesús Pérez Almendra, Adalberto Antonio Navarro Asprilla, Abigail Stephanie Gudiño Castro, Patrocini Gerodani Joseph Arizarena, José Luis Aguirre Baruco y Cintia del Carmen Camarena Castro. Y todos esos muchachos son gente joven. Por lo que yo vi, qué raro que en ese video no esté. Pero mire que la nota no habla nada de eso, de que fueron a repartir. No, sí, hay una de Cuba. Hay una información que vino de Cuba. Dice, las autoridades de la isla señalan que los ciudadanos panameños ingresaron al país con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo, contrario al orden constitucional, dice la nota.
Hmm. Nadie va a Cuba para hacer carteles. Qué barbaridad. Bueno, y tiene trabajo en la Cancillería, ¿no? Pero es como disuade al régimen cubano para decirle, deme esos 10. Lo que pasa es que la acusación es muy fuerte. Por supuesto. Como acusación. Por supuesto. Por supuesto. Como acusación es muy fuerte. Entonces, no va a ser fácil. Había un señor que estaba preso en Cuba que lo entregaron hace poco, ¿no? ¿En Venezuela? ¿En Cuba? En Venezuela. En Venezuela. Es Venezuela. Venezuela. Uno de estos empresarios de religión judía. Ah, ¿en Cuba? ¿Panameño? Sí. ¿Ah, sí? Sí. El único, pues, me acuerdo del preso político, bueno, político entre comillas, en Venezuela. Esto que es un noticiero cubano. Cibercuba Noticias en Instagram. Detienen a 10 panameños. Miren lo que anda el otro. Bien detenidos por ahuevados, dice. Ninguna agrupación de izquierda de la que por años sus miembros iban a Cuba a adoctrinarse y jinetear, los he visto recogiendo alimentos para los cubanos. Iban ellos de ahuevados, dice este oyente. La gente no respeta. ¿Por qué Sí, no un nos señor de opinamos apellido ofender? Abadi estaba preso en Cuba. Ah, sí. ¿Por qué razón? No recuerdo, pero sí está ahí. Ayer vi. ¿Ya lo tiene? Está descargando. Wow, no, entonces pues sigamos. Sí, adelante. 7:24 minutos. Icar, usted que pasó por ese ministerio, Ujú. ¿qué es lo que pasa en el área del sector agropecuario que renuncias? Bueno, el último que supe fue el director de la cadena, ¿no? Y el viceministro, El viceministro. ¿Cómo se llama este? apellido Ameglio, Ameglio, sí. y el señor de la cadena de frío, ¿sí? Ujú, el señor José Pablo Ramos. Pablo Ramos. Entonces también. le acepta la Junta Algo Directiva. le está pasando. Sí, pero es que no se le puede preguntar al presidente porque hace la conferencia lejos y no puede ir este señor a cubrir ni a preguntar. Y el Usted todo ministro. lo reduce el presidente. Sí, Todo- basta. usted todo el presidente. Bueno, basta. Y entonces, ¿qué hay que Y preguntarle? el ministro, Al para el ministro. ministro. ¿Y el ministro? Te va a decir que bueno, es una decisión. Yo hice el acercamiento ayer. ¿Se comunicó con usted el ministro? No, conmigo no. Con Ricardo tal vez, pero conmigo No, conmigo no. Ah. El ministro Linares, ¿no? Linares. ¿Qué me enreda entre Andrade y Linares? ¿No? Andrade es MOP, ¿no? Andrade Mop, Linares Linares. Linares Mida. Pero no es usual que en No, un no, no. área, en un ministerio se... Algo está pasando. Sí. Algo debe estar pasando. Y por se eso. dieron muy cercanas una de otra, ¿no? O al mismo tiempo incluso. Así, prácticamente simultáneas. O por lo menos se dieron a conocer de manera simultánea. Pero son signos de interrogación que siguen quedando, ¿no? Igual que la renuncia La de la lotería, directora de sí. la lotería. Entonces renuncia el... ¿Quiénes renuncian? El viceministro del Ajá. MIDA y el director de la cadena de frío. Exactamente. Al mismo tiempo. ¿Casualidad o es parte de una situación? Algo está pasando. Usted que estuvo por ahí no sabe. No, mire que yo... No tiene fuentes ahí ya las perdió todas. Las periodistas se jubilaron, profe. Todos se jubilaron. Y también, hubo cambio en la dirección regional del MIDA, ¿no? Allá Sí. en David, en Chiriquí. ¿Ah, sí? Y también. También. 3 renuncias. 3 renuncias. Aquí lo tengo todo. Al mismo tiempo. Y el MIDA, que es un ministerio que da poco que hablar por acá. No, un ministerio El técnico. viceministro del MIDA, el jefe de la cadena de frío y el director regional del MIDA en Chiriquí. Pero renunciaron, ojo. No. O eso fue lo que se dijo. Que no es lo mismo que los hayan votado. O los renunciaron. ¿Qué está pasando? Necesito tu puesto. Sí. Yo le conté esa anécdota. Ajá. Escríbele al ministro. Necesito tu puesto. Le dice el entonces presidente de la Espriella Ah, a mi gran amigo Mario Rognoni, que tenía una habilidad mental. El presidente, o sea, sacan a Aristides Rollo de presidente y entonces le dan, está en dictadura, ¿no? Y ponen a De la Espriella, que era el vicepresidente de presidente, y llama De la Espriella a Rognoni. Creo que era ministro de Comercio, algo así. No sé qué cargo era. ujú. Necesito tu puesto. Y Mario le responde, yo también. Necesito tu puesto. Eso es
Así funciona en la presidencia. Sí, ¿no? sí, sí, sí. El presidente que, mira, ya qué pena, no Qué podemos, pena, no puedo. no Pero podemos continuar. renúnciame. etcétera, etcétera. Para que salgas Para que salga por la puerta ancha. por la puerta ancha. Para que salga por la puerta ancha, mejor renuncia. Y así no queda en tu currículum. Sí, hacerlo más fácil. Que te voté. Sí, hacerlo más fácil y hey, renuncia. Pero todo el mundo sabe cómo se maneja eso, profe, por Dios. Pero acá tengo entendido que sí fueron renuncias. Tengo entendido. Bueno, es que bueno que deja mucha conjetura, profe. Yo hice la tarea. Escríbele al ministro. ¿Y qué le dijo, pues? Escríbele al ministro. Salúdelo. ¿Ah, yo? Sí, escríbale. Pues si yo le escribí y él me dijo si iba de ¿Cuándo? viaje. No. ¿Cuándo le escribió? Antes de irse de viaje. Él lo dijo ayer. Pero a ver. Fue de viaje. Me voy de regresaba. viaje, cuando regreso. Hablo contigo. Bueno, Mira el don de la ubicuidad, ¿no? Ujú. le acabo de decir, escríbale al ministro. Bueno, le escribo. Yo le ahora. hice la tarea. Ahora le escribo. Escríbale al ministro. Para recordarle que había quedado que. Dígale, regresara oiga, de me viaje- está diciendo Gonzalo que Pero usted... ¿Eso cuándo fue, profe? ¿Hace que 1, 2, 3, 4 semanas? ¿Cuánto? Sí, algo así. Bueno, yo ayer Que él me avisaba cuando toqué la regresara. puerta y la respuesta que tuve, sí, es verdad, es cierto, voy a ir. Yo creía que era cierto. Bueno, no tiene que inventar. pero, entonces dígale al ministro, oiga, Gonzalo me dijo que le escribiera, aquí estoy. A ver qué le yo responde. Yo le escribo, no tengo ningún problema. 7:29 minutos, amigos oyentes de Arcamedia en Panamá en directo. Tenemos visita, está aquí en nuestra cabina el ingeniero Alberto Alemán Subieta. Ingeniero Alemán Subieta, buenos días, bienvenido. Óigame, bueno, con Alberto Alemán Subieta se pueden hablar de tantos temas, ¿no? Yo siempre le recuerdo a los oyentes que el ingeniero Alberto Alemán Subieta, un día que yo lo estaba entrevistando cuando él era administrador del canal, me dijo, los panameños están equivocados cuando les preguntan ¿cuál es el principal activo de Panamá? Y los panameños responden, el canal. Y me dice Alberto Alemán Subieta, no, y eso no es el canal. Es la ubicación geográfica el principal activo de Panamá. Y precisamente, producto de esa ubicación geográfica, pues sí, existe un canal. Y como consecuencia de ello, luego de la ejecución de los tratados Torrijos-Carter, se da en Panamá pues un desarrollo portuario que hasta el momento pudo haber avanzado, estuvo avanzando de manera muy sui generis, por decirlo de alguna manera, algunos cuestionamientos y demás, pero como decía el otro, no contaban con la astucia de que la Corte Suprema de Justicia se iba a aparecer un buen día con un fallo diciendo que el contrato de Panama Ports o con Panama Ports fue declarado inconstitucional. Y a partir de allí, pues comienza una historia nueva en la cual el presidente Mulino le informa al país que le ha solicitado al ingeniero Alemán Subieta que colabore, contribuye, coordine la transición. Y entonces la primera pregunta, don Alberto, es, ¿está ocurriendo la transición?